El día que mi mundo se desmoronó, no lo vi venir. No en los ojos de David, mi esposo y socio, que me sonreía con esa misma dulzura que me había enamorado. No en la risa de Sara, mi asistente leal, ni en el incesante tecleo de las computadoras en las oficinas de Luna, la empresa de diseño de interiores que David y yo habíamos construido desde cero. Ese día, mi destrucción vino en un correo electrónico, uno que no debía haber abierto, y que estaba escondido en una carpeta oculta con el nombre de Proyectos Múltiples. El asunto era simple: confirmación de la venta de los activos de Luna. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron al deslizarme por el mouse, haciendo clic para abrir el archivo adjunto. Era un contrato, meticulosamente redactado, con los logos de nuestra empresa y el de Zenith, nuestra mayor competencia. El precio de venta era de $1. El documento estaba firmado. La firma era la de David. En un instante, el aire de mis pulmones se esfumó. El rostro de mi esposo, que se había convertido en un pilar de seguridad y amor, se transformó en el rostro de un traidor, de un destructor. Me levanté de mi silla, el mundo a mi alrededor se tambaleó. Un zumbido en mis oídos ahogó el sonido de las risas del pasillo. Mis ojos se posaron en David, que estaba sentado en su escritorio, con un teléfono en el oído y una expresión de concentración en el rostro. Su traición era tan silenciosa, tan perfecta, que nadie en la oficina se daba cuenta de que, en ese preciso instante, todo lo que habíamos construido juntos estaba siendo vendido por una miseria. ¿Cómo era posible? Zenith había estado rondando a Luna durante meses, haciendo ofertas que, aunque atractivas, David siempre rechazaba. O eso creía yo. La rabia me consumió, una rabia ardiente y furiosa que me quemaba desde adentro. Sin pensarlo 2 veces, me abalancé sobre David. Tiré el teléfono de su mano. El sonido del plástico al chocar con el suelo resonó en la silenciosa oficina. Su expresión de sorpresa se convirtió en una de pánico. «Silvia, ¿qué te pasa?», me dijo, intentando levantarse de su silla. «No me hables, traidor», grité. Mi voz era un eco de dolor y furia que sorprendió a todos los presentes. Mis compañeros de trabajo se quedaron en silencio, observando el inusual espectáculo. En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. No quería creerlo. Mi esposo, el amor de mi vida, el hombre con el que había compartido 10 años de sueños y sacrificios, el hombre que me había prometido un futuro lleno de prosperidad y felicidad, me había traicionado. No solo en nuestro negocio, sino en nuestra relación, en nuestra vida. El dolor era tan grande, tan profundo, que sentí que mi corazón se rompería. David, al ver el contrato en mi mano, supo que su secreto había sido descubierto. Su rostro palideció, y su mirada se volvió sombría. No intentó negarlo. Se levantó de su asiento y se acercó a mí, con la intención de quitarme el documento de las manos. «No lo hagas, David», le advertí, retrocediendo. «Esto es real. Vendiste nuestra empresa a la competencia por $1. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?». Mi voz se rompió al final, y mis lágrimas se desbordaron, rodando por mis mejillas. La traición era más dolorosa que la ruina. La pérdida de la confianza era más grande que la pérdida de la empresa. David me miró con una expresión de dolor. Su voz se volvió un susurro, lleno de desesperación. «Silvia, escúchame por favor. No es lo que crees. No es lo que parece». Lo miré, esperando una explicación, una razón que justificara su traición. Pero no había nada. Solo una expresión de arrepentimiento. «No quiero escuchar tus mentiras», le grité. «Quiero que te vayas, fuera de mi vista, fuera de mi empresa». El odio que sentía por él era tan intenso que me ahogaba. Quería que se fuera de mi vida para siempre. Él se retiró, y todos los empleados en la oficina se apresuraron a irse. Nadie podía mirarme a los ojos, ni siquiera Sara, que tenía una expresión de dolor y lástima. Me quedé sola en la oficina, en medio de los escombros de mi vida y mi carrera. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas eran amargas, y la rabia que sentía me consumía. La traición de David me había arruinado, pero lo que no sabía era que,
Al arruinarme, me revelaría un secreto que cambiaría mi vida para siempre. El camino a mi destrucción estaba recién empezando. El silencio en la oficina se hizo insoportable. Las lágrimas que había reprimido se desbordaron, y me desplomé en mi silla, sintiendo el peso de la traición y la ruina. Todo lo que David y yo habíamos construido, cada noche de desvelo, cada sacrificio, cada sueño, se había esfumado. La empresa, mi bebé, ahora era un fantasma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo más doloroso no era la bancarrota, sino la traición de la persona en la que más confiaba. Me quedé allí, en medio de las ruinas, sin saber qué hacer. ¿Debía llamar a un abogado? ¿Debía enfrentarme a David? Mi mente estaba en blanco. Sin embargo, un sonido rompió el silencio. Era mi teléfono, el que David había tirado al suelo. Me incliné y lo recogí. La pantalla estaba intacta. Llamada perdida de mamá, leí en la pantalla. Fue un destello de luz en medio de la oscuridad. Mi mamá siempre había sido mi ancla, mi refugio. Necesitaba su voz, su consuelo, su sabiduría. Marqué su número. Mis manos temblaban. Hola mamá, susurré. Mi voz sonaba rota, y las lágrimas se desbordaron de nuevo. Silvia, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, me preguntó, su voz llena de preocupación. No pude contenerme más. Le conté todo. Le conté cómo David me había traicionado, cómo había vendido Luna a nuestra competencia. Mientras hablaba, mi mamá se mantuvo en silencio, escuchando pacientemente. Cuando terminé, me dijo algo que nunca esperé escuchar. David no es un traidor, mi amor, es el secreto de nuestra herencia. Me quedé helada. ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué secreto? ¿Qué herencia? Mi corazón latía con fuerza. La confusión y la esperanza se mezclaban en mi pecho. Mi mamá me explicó que la familia de mi padre no era una familia cualquiera. Eran descendientes de una antigua dinastía de comerciantes, y que hace décadas la familia había creado una sociedad de inversión para preservar y hacer crecer su fortuna. Tu padre era el albacea, me explicó. Él se encargaba de la herencia, de mantenerla a salvo. Antes de morir, me dejó un mensaje para ti. Un mensaje que solo debías abrir si te arruinabas. El mensaje decía, el secreto está en la empresa. El que la arruina, lo revela. Las palabras de mi mamá resonaron en mi mente. Me levanté de mi silla y mi mirada se posó en el contrato de venta, que aún estaba sobre mi escritorio. $1. Me senté de nuevo y le pregunté a mi mamá, con la voz entrecortada, ¿por qué $1, mamá? Mi mamá me explicó que esa era la clave, la prueba de la traición. La herencia familiar estaba protegida por un sistema de seguridad que, si se veía amenazado por un traidor, se activaría. Si alguien intentaba vender la empresa a precio de mercado, se detectaría como un robo, y la herencia se perdería. Pero si se vendía por $1, la transferencia se consideraría una transacción personal, no comercial, y la herencia se protegería. El contrato era la prueba de que el traidor no estaba interesado en el dinero de la empresa sino en el poder. En ese momento todo encajó. La traición de David no era una traición, era un plan. Un plan para activar el sistema de seguridad de la herencia. ¿Pero por qué? Si él también se estaba arruinando. Si él también perdería todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas ya no eran de dolor, sino de confusión. No entendía. La voz de mi mamá me sacó de mis pensamientos. Hijo, tu padre era un hombre sabio, un hombre astuto. Él sabía que el que te amaba, nunca te traicionaría. Por eso, al final del mensaje decía, el traidor es el que te ama. El que te arruina para salvarte él. El teléfono se me cayó de la mano. David, el traidor, el que me había arruinado, era el que me amaba, el que me había salvado. Al arruinarme, me había revelado el secreto de nuestra herencia. La ruina no era un fin, era un principio. El dolor y la rabia que me habían consumido se evaporaron, reemplazados por una oleada de confusión y una extraña esperanza. El teléfono en mi mano vibró, esta vez con un mensaje de David. Te lo ruego, Silvia, no abras la caja, te esperaré en casa, tenemos que hablar.
La caja. ¿Qué caja? El mensaje de mi mamá cobró un nuevo sentido. El secreto de la herencia estaba ligado a algo más que la empresa. Había una pieza final en este rompecabezas. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de nuevo, ignorando la oficina vacía y el contrato de venta que yacía sobre el escritorio. Sabía exactamente a qué se refería David. Había una vieja caja de madera, tallada con intrincados símbolos, que mi padre me había regalado en mi último cumpleaños antes de morir. Me había dicho que la guardara, que era de un gran valor sentimental, pero que no la abriera a menos que mi camino se oscureciera. En ese momento, no había entendido sus palabras, pero ahora, me parecían una premonición. Corrí a casa. El camino me pareció un borrón. Al llegar, la casa estaba a oscuras. No había señales de David. Mi corazón se hundió. ¿Y si me había mentido? ¿Y si no estaba allí? El miedo me invadió, un miedo frío y paralizante que no había sentido desde que mi padre murió. Me dirigí a la biblioteca, donde guardaba la caja en un estante alto. La saqué, mis manos temblaban de nuevo. Era pesada, de una madera oscura y antigua. No tenía cerradura, solo un mecanismo de apertura que se activaba con una combinación de símbolos. Recordé las palabras de mi padre. Él me había enseñado esos símbolos cuando era niña, me había dicho que eran parte de nuestra historia familiar. Eran 5 símbolos en total, cada uno representando un elemento de la naturaleza: el sol, la luna, las estrellas, el agua y el viento. La combinación no era aleatoria. Era la fecha de mi nacimiento, cada dígito representado por un símbolo. Con manos temblorosas, giré los símbolos, uno por uno: el sol, la luna, el viento, el agua, las estrellas. La caja hizo un clic suave. La tapa se abrió. No había dinero dentro. No había joyas. No había documentos antiguos. Solo había un pequeño disco de memoria, de un material que no reconocí, y un pedazo de papel, escrito a mano con la caligrafía de mi padre. El mensaje era simple. El secreto no está en la caja, sino en ti. La herencia es tuya. Tu esposo no es un traidor, es un guardián. David te ama más de lo que jamás sabrás. Él te salvó de la traición, de la codicia que se escondía en la sombra. Y ahora te revelo el secreto. El verdadero valor de tu herencia no es material, sino un don. Un don que te ha sido transmitido de generación en generación. Tienes el poder de ver el futuro, de anticipar los movimientos de tus competidores. Es un don que te ha hecho exitosa en los negocios, pero que no has sabido reconocer. Me quedé sin aliento. Mi mente viajó al pasado, a los momentos en que había tomado decisiones intuitivas en el trabajo, decisiones que habían sido cruciales para el éxito de Luna. Pensé en la vez que había cancelado un proyecto en el último minuto porque tenía un mal presentimiento, y un par de días después, la competencia había lanzado un producto similar. Siempre había creído que era pura suerte. Pero no era suerte, era un don. La puerta se abrió y David entró. Su rostro estaba pálido, y su mirada llena de preocupación. Se acercó a mí, y se arrodilló, su voz un susurro de desesperación. Silvia, por favor escúchame. Lo hice para protegerte. La familia de tu padre tiene un enemigo. Una empresa de nombre Cronos, que ha estado esperando el momento para robar nuestra herencia. La única manera de proteger la herencia era arruinar la empresa. No podía dejar que te arruinaras, que perdieras todo. Te amo, Silvia, te amo más que a nada en el mundo. Mis lágrimas se derramaron, esta vez no de dolor, sino de alivio. La traición no era real. El amor sí lo era. La ruina no era el fin, era el principio. El suelo frío bajo mis rodillas se desvaneció, reemplazado por la calidez del abrazo de David. Sus brazos me rodearon con fuerza, y por primera vez en días, me sentía a salvo. Había un amor incondicional en su mirada, un amor que había malinterpretado como traición. Las lágrimas no dejaban de fluir, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. La ruina no era un fin, era un principio. David se levantó, su mano en mi hombro, sus ojos brillando con una luz de esperanza. Silvia,
Tenemos que irnos, Cronos. Sabe que el secreto ha sido revelado, están en camino. Tenemos que reclamar lo que nos pertenece antes de que sea tarde. No perdí ni un segundo en pensarlo. Tenía que confiar en él. La fe en David me había sido arrebatada, pero el amor me la había devuelto. Recogí el disco de memoria y el papel de mi padre. Los guardé en mi bolsillo. David y yo nos subimos a nuestro auto y nos dirigimos a la antigua mansión de la familia de mi padre. Era un lugar al que nunca había ido, un lugar que mi padre había mantenido en secreto. La herencia, el don, el poder, todo se encontraba allí. El camino fue largo y silencioso, pero no fue un silencio incómodo, era un silencio de complicidad, de amor, de perdón. Al llegar a la mansión, la vi. Una estructura imponente, antigua, majestuosa. La casa era un laberinto de pasillos y habitaciones, y al entrar, sentí la energía de mis antepasados. David me guió a una habitación secreta, detrás de una estantería llena de libros. La habitación era un estudio, y en el centro, había una enorme mesa de roble. En la mesa, una proyección holográfica se activó. Era el holograma de mi padre. Silvia, dijo, con una voz suave y tranquila, si estás viendo esto, significa que el secreto ha sido revelado. No eres la dueña de la herencia, eres la guardiana. La herencia no es material, sino un don. El don de ver el futuro, de anticipar los movimientos de tus competidores. Es el don que te ha hecho exitosa en los negocios, pero que no has sabido reconocer. El enemigo, la empresa, Cronos, ha estado detrás de la herencia por generaciones. David es el guardián de la herencia. Él te salvó de la traición, de la codicia que se escondía en la sombra. Y ahora, debes usar tu don para proteger nuestra herencia. La herencia eres tú. La proyección se desvaneció, y yo me quedé sin aliento. Mi padre me había dejado la herencia más valiosa del mundo. Me había dejado el poder de ver el futuro, de anticipar los movimientos de mis competidores. Y me había dejado a David, el hombre que me amaba, el que me había salvado. Me volteé y miré a David, mis ojos llenos de lágrimas. Lo abracé con todas mis fuerzas, y le dije, perdóname mi amor, pensé que me habías traicionado. Te amo, me salvaste. David me besó en la frente, con una ternura infinita. Te amo, Silvia, siempre te amaré. Ahora, debemos usar tu don para protegernos. Me miró, y supe que había una nueva batalla por delante. Una batalla para recuperar mi empresa, para proteger mi herencia, para proteger a mi familia. El camino no sería fácil, pero no estaba sola. David estaba a mi lado. Y con el poder de mi don, y el amor de mi esposo, sabía que saldríamos victoriosos.